Hace un tiempo, estuve, hace 40 años, ¿no? Estudiando un poco de economía, fuera de haber estudiado ingeniería civil, ¿no? Y tenía un límite, un marco de límite, que no podía ir más allá de la bibliografía que había en la universidad. Eran los 4 libros que había en la universidad y no había más. O sea, el mundo se cerraba, ¿no? Y yo quería saber, por ejemplo, aquella fecha, ¿qué, quién era el padre de la economía? ¿No? ¿Quién era el padre de la economía? De la teoría moderna, de la teoría moderna de economía, de la teoría monetaria, en fin. Y no encontraba pues, bibliografía. O sea, no podía acceder tampoco a los libros, porque eran 4 libros que había en la biblioteca. Las bibliotecas eran muy reducidas. Así que estaba la bibliografía americana era la base de todo. Entonces, a partir de la independencia americana, es como si se reinventara el mundo. Entonces, los libros decían que el autor, el padre de la economía moderna era Adam Smith, con su libro sobre el desarrollo de las naciones. Entonces, por ahí pensaba, pero ¿a quién más habría podido leer él para poder inspirarse? ¿Cuál habría sido su bibliografía? Quiero leer el manuscrito y no tenía acceso. Cuando apareció la industria 5 con todas las herramientas que tiene modernas, ¿no? Pude viajar al Renacimiento, pude retroceder 500 años en la sociedad, 500 años en la bibliografía, y pude ver quién inspiraba a quién, ¿no? Y entonces, en esta búsqueda de las raíces de la teoría monetaria, encontré de Adam Smith, era un señor, eh, Juan de Mariana, y Juan de Mariana era nada menos que un sacerdote jesuita, que era un polímata, ¿no? Polímata. Este señor, este curita, filosofía moderna, teología, historia, economía, ¿no? Matemáticas. Entonces era un polímata, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto de este señor respecto a Adam Smith? Y llegando a la conclusión anticipada, que el padre de la economía era Adam Smith, ¿no? Con la mano invisible, y el padre del padre, o sea, el abuelito de la menos que un español llama Juan de Mariana. Entonces, encontrar eso me pareció sumamente satisfactorio. Y luego, los manuscritos, ¿no? De Juan de Mariana, editados en el siglo XV. Entonces, eso gracias a esta capacidad que tiene pues, la industria 5.0, ¿no? De poder encontrar, buscar, ¿no? El documento que yo estaba buscando. Entonces, pedicas hicieron la búsqueda hasta que encontraron el manuscrito de Juan de Mariana sobre sus obras en general, varias obras que ha hecho Juan de Mariana. Una de las obras que me impresionó fue en un libro sobre Monetae. Monetae, opción libre, moneda, ¿no? La moneda. El problema de la moneda. Un país, por allá por 1599, ¿no? Con un rey como Felipe segundo, que era rey de España, rey de Portugal, rey del sur de
de América, ¿no? Y de Filipinas, o sea, prácticamente el mundo, dio un problema grave, que era muy rico, y cada vez que era más rico, era más pobre. En otras palabras, estaba encontraba más minas de plata y oro en Perú o en México, y era más pobre. Entonces, él no comprendía el- a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, ¿no? Que la moneda era más pequeña o algo pasaba, pero no se entender en la cabalidad moneda, que los bienes que tiene la resultado es inflación, o sea, exceso de la moneda. O sea, no es que sea más rico el señor, sino había más impresión monetaria. Entonces, el encargado de eso, el encargado de eso era el... Y Juan de Mariana escribe, pues, en 1609, su obra que dice Monetae Mutatione, la mutación de la moneda, ¿no? Y escribe sobre el vellón. El vellón era la moneda local, ¿no? La moneda local era el vellón, la moneda de sencillo, ¿no? La moneda de sencillo. Había otras monedas también que podía ser de oro y plata, pero el sencillo era el vellón. Y el primer ministro, un señor Lerma, ¿no? Primer ministro de todo el Imperio Español, lo apresa a Mariana bajo el argumento que su, su libro era tentatorio contra el orden político, ¿no? Del reino español. Pero no era un atentado, era nada más que una advertencia. Lerma pensó que estaban robando la plata o el oro que extraían de América. Se trae las imprentas, ¿no? Las impresoras, llamadas máquinas de acuñación de moneda, ¿no? Y estas acuñaban la moneda de plata y la llevaban a Europa, para que no le roben, o sea, para que no se deteriore, porque eran visible que pensaban que era por robo de la moneda o por falsificación de la moneda o por cualquier argumento. Había más dinero de la que la economía podía soportar. Entonces este tema lo apresa a Juan de Mariana y le hace la vida imposible, ¿no? Le hace la vida imposible con el tema de que guardara silencio sobre los secretos que él había descubierto. Pero que no era ningún secreto, era nada menos que la inflación. Ya la inflación había sido estudiada en Roma, este, hace años, ¿no? Ya había habido inflación, ya había habido especulación, había habido monedas que habían fracasado, ¿no? En el Imperio Romano. Pero como esa cultura había desaparecido, ¿en qué razón, por qué motivos había de la inflación? Entonces, pues, investigación interesante, ¿no? Y dice regular, ¿no? Arbitrariamente la moneda, porque es en contra de la población. Es un impuesto ciego. La inflación es un impuesto que afecta a los más pobres. Eso lo descubre Juan de Mariana buscando una explicación. Por eso es que pienso que Juan de Mariana, de la economía moderna, será Adam Smith, pero el abuelo de la economía moderna es Juan de Mariana.
Por otro lado, hace eh, cómo era la bibliografía, ¿no?, del arquitecto de la independencia americana, señor Constitución Americana. Y para mi sorpresa, los libros más importantes de la biblioteca de Thomas Jefferson de Cervantes, eh, los libros en su cabecera, Thomas Jefferson se llamaba un libro de Juan de Palafox, Juan de Palafox, que fue virrey de México y arzobispo, ¿no?, que escribió la historia de la conquista china por un tártaro. Ese fue el efecto, ¿no?, secundario de la inflación que sufrió España, y esta inflación la trasladó a China, haciendo que en China hubiera un cambio en el régimen chino. O sea, cambió de familia, la familia gobernante. Entonces, esas explicaciones sobre la inflación y los efectos de la inflación son temas que estaban en la biblioteca de Thomas Jefferson. Y el libro que más le impresionaba a Thomas Jefferson era El Rey y la Institución Real, ¿no? En ese libro hay un capítulo que dice que se puede dar de baja al rey, ¿no? Dar de baja al rey, ¿no? Cuando el rey comete errores monetarios, ¿no?, monetarios, o sea, genera inflación. Y este Thomas Jefferson vio por conveniente que una forma de darle de baja a un rey, ya no lo llamó rey en la Constitución, sino lo llamó presidente, ¿no?, era que los periodos eran de 4 años. De 4 años avanzaba un presidente, podía reelegirse una vez más, 4 años más, con esta Constitución, inspirada en el libro y la institución real, ¿no? La del país, la postura impecable que debe tener el gobernante, ¿no?, respecto a la población y el bienestar común. Entonces, Juan de Mariana no solamente habló sobre economía, sino también sobre política, ¿no?, y sobre geopolítica, sobre política moderna, sobre libertad, inspirador para, para la independencia americana. Dentro del libro de Miguel de Cervantes, 26, se habla de la cueva de Montesinos, ¿no? Entonces, la cueva de Montesinos es Miguel de Cervantes a la filosofía de, griega, donde hablan sobre el tesoro de la cueva, ¿no?, el tesoro de la cueva, o el mito de la cueva, ¿no?, donde la propiedad, ¿no?, la propiedad de las personas debe ser desde el suelo hasta el cielo y desde el suelo hasta el infierno. En otras palabras, la propiedad privada, la propiedad común, debía ser la superficie terrestre y el subsuelo, y hasta el centro de la Tierra, porque llamaban infierno, como una explicación local, y desde el subsuelo, perdón, desde el piso del cielo. Entonces, eso me parece una cosa que era muy interesante en la filosofía que explica Juan de Mariana en el libro del Rey y la Institución Real, ¿no?, y que se aplicaba en los territorios conquistados por España. Otra cosa que fue interesante fue el libro de Juan Palafox con el cambio de era de las dinastías chinas, ¿no? No hay que olvidar que México era el punto de encuentro, ¿no?, de todo lo que pasaba en China, ¿no? Llegaba a México, y de México, que era la Nueva España,
todo iba a España, a España europea. Este puente que ocurría en México era un lugar donde el rey español, ¿no? Dijo, ¿para qué traes la moneda de plata a Europa? Acá ya nos hemos inflacionado con tanta... Y de China, que nos traigan productos. Entonces así hacían el comercio mundial. Los chinos producían gran cantidad de productos religiosos que llegaban a México, que era Nueva España, y de México pasaban a Europa. Pero tanta era la cantidad de plata, no tanta era la cantidad de plata, que hubo inflación en China, ¿no? Inflación en China. Si pones una moneda atrás de otra, ¿no? De lo que se explotó en esa época, se daría más o menos la vuelta a la Tierra unas 4 veces, una moneda al lado de la otra, ¿no? Pues era una gran cantidad de emisión monetaria, 4 vueltas a la Tierra. No hay que olvidar, que 40.000 kilómetros, todos cubiertos por una moneda, y en este caso, claro, fueron 3 siglos de emisión, pero queda mucho dinero. Hoy día podríamos hablar de 300 gigas, o sea, 300 gigas de dólares. Bueno, entonces vamos a dedicar pues la vida de obra de este señor Juan de Mariana, ¿no? La votación del velló, que era una moneda de uso corriente, ¿no? Los quinto, ¿no? Se da en Perú en 1930, 1535 la y parten a Europa. Es así, ¿no? Cada día era más rico y era, a su vez, con, haciendo más rico, nominalmente, era más pobre. O sea, su capacidad adquisitiva se reducía. Entonces, eso se llama hoy día la maquinita, ¿no? La maquinita. Es el tema famoso en Perú, en América, que hemos sufrido la inflación. A Perú le tocó la inflación en el siglo XX, en los años 80, ¿no? La inflación, la emisión de la maquinita. Bueno, entonces, este tema de la industria 5.0, ¿no? Tiene que haber una colaboración muy fácil en la creatividad y el juicio humano, ¿no? Entonces, toda esta investigación solamente se ha podido hacer con la participación directa de la máquina. Sin la máquina no hubiéramos podido hacer ninguna investigación como la que hemos podido hacer o saber esa realidad. Este, tenemos que pensar en la resiliencia económica, ¿no? Evitando los modelos extractivos o especulativos y aplicando modelos de Trump en el uso de la tecnología, ¿no? No podemos usar la industria 5.0 para matar gente, ¿no? Para crear nuevo tipo de bombas. Y tenemos que pensar en algoritmos financieros y de política monetaria. Es- Hay acá un por ejemplo, Juan de Mariana denuncia la inflación por emisión irresponsable. En la industria 5.0 promueve el algoritmo y haya una trazabilidad financiera, ¿no? Transparencia en la emisión monetaria. Porque ahora Juan de Mariana defiende la justicia en el valor del dinero y la industria 5.0 fomenta las instituciones económicas centradas en el bienestar humano. Sostenibilidad. Juan de Mariana rechaza políticas que empobrecen a largo plazo. La industria 5.0 busca el equilibrio entre eficiencia y equidad.
Y en el elemento tecnología y poder, Juan de Mariana advierte sobre el abuso del rey, ¿no? Que es el dueño del Estado. En Industria 5.0 se propone una gobernanza colaborativa entre humanos y sistemas inteligentes. Es decir, haciendo esta retrospección al pasado en los últimos 500 años, hemos podido ver que hay una conversión, ¿no? Que defendía la institución real, podemos llamarle la institución presidencial, ¿no? Aquí les muestro una fotografía de Juan de Mariana, Juan de historiador, filósofo, sociólogo, economista, sacerdote jesuita, teólogo de la Escuela de Salamanca, ¿no? La Escuela de Salamanca es mamá de la escuela austriaca, ¿no? Por poner un caso, o sea, más antigua. La fundación de Lima fue en 1535 y Juan de Mariana nació en 1536, ¿no? Y murió en 1624. Ese siglo se llamó el siglo de oro en la sociedad española. Hay otros señores que participan en este modelo, que es Felipe II y Felipe III. Felipe II tuvo más territorio que Felipe III, porque Felipe II era rey de Portugal, en otras palabras también de Brasil. Felipe III no heredó el reino de Portugal, ¿no? Entonces, lo más importante de esta discusión, de esta conversación de hoy día, ¿no? Es de las obras que ha hecho de Juan de Mariana, para nuestro efecto de hoy día, de las 10 obras que ha escrito, es el Tratado y Discurso de la Moneda del Vellón de 1609, un análisis sobre la economía española y la devaluación de la moneda. El libro se llamaba De Monetae Mutationes, ¿no? 1609. Un tratado sobre la teoría monetaria y la inflación. El otro libro que también puede rescatarse es El Rey y la Institución Real. El Ilerma, un enemigo de la libertad, el primer ministro de Felipe III, ¿no? Y una herencia de este libro de Rey y Institución Real es la Revolución Inglesa, que ocurrió en el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI, cuando Oliver Cromwell, ¿no? Cortó la cabeza nada menos que de Carlos I de Inglaterra y se convirtió en protector, anulando temporalmente el reinado, pero no la institución real. La institución real, o sea, la institución se mantuvo. No se llamaba rey, se llamaba protector, ¿no? Y otro efecto secundario del libro de Mariana fue la Revolución Francesa. Y hay una pintura muy famosa donde hay una dama que tiene los senos al aire y una bandera francesa y gente con armas de fuego, y ellos se llamaban marianistas, ¿no? Pero ya había muerto 200 años antes Juan de Mariana, pero los efectos de su obra, de su pensamiento institucional, seguían vigentes. Los marianistas, o los marianos, los marianistas, ¿no? Los monárquicos lo llamaban a los revolucionarios también marianos, ¿no? Con desprecio. La independencia americana fue un efecto de Juan de Mariana, ¿no? Y el aporte de 4.000 millones de dólares del gobierno francés. Thomas Jefferson es un producto intelectual de la influencia de la obra de Juan de Mariana. Donde Juan de Mariana propicia la actividad privada, el comercio libre entre países, el control de la moneda
y que el Estado o el rey que maneje el Estado tenga poderes limitados, ¿no? Limitados. La propiedad horizontal es un invento inglés que no nos calza del todo en lugares como América, que no nos calza del todo en lugares como Perú. Juan de Mariana, Juan de Palafox, Cervantes tuvieron gran influencia en las actividades mundiales. Ahí les dejo la bibliografía y también las fechas, ¿no? Las fechas. Juan de Mariana nació en el 1536 y murió en 1624, mientras Adam Smith nació 100 años después que murió Juan de Mariana. Adam Smith nació en 1723 y murió en 1790. Creo que con eso hemos terminado esta tarea y vamos a pasar al área de preguntas. Muchas gracias por su participación. Acá tenemos 4 preguntas. Ya, las preguntas que se han hecho hasta este momento son de orden técnico, ¿no? De orden técnico. Que había problemas de voz, o había problemas de audición o de imagen. Lo siento mucho que no estaba en mi alcance hacerlo. Otra pregunta. Este discurso es un discurso que se ha preparado para Sipso Zuni, ¿no? Sipso Zuni, ¿no? Es el futuro de la industria 5.0 en el contexto de la sociedad 6.0. Esto también se está mirando o viendo en TikTok, en YouTube, en Facebook y en otras cadenas de otros canales de Alfredo Ingenieros. ¿Alguna pregunta en TikTok? Muy bien. ¿Tenemos audiencia en TikTok? ¿Cómo conseguiste el libro? Ya, ¿cómo conseguí el libro de Juan de Mariana? O sea, no el libro, sino los libros, a través de la biblioteca. El sistema de bibliotecas fue de gran ayuda para poder hacer la búsqueda y encontrar el libro, o los libros, no el libro, de Juan de Mariana, ¿no? Y le llaman manuscritos, pero están hechos en imprenta, ¿no? Ya Gutenberg había nacido y ya estaban haciendo libros, ¿no? Entonces, esto es un libro impreso que he conseguido, en un español muy antiguo, ¿no? Hay que leerlo con bastante calma para entenderlo a cabalidad. La ortografía es diferente. Y no he podido encontrar un traductor de español antiguo a español moderno. Posiblemente exista, pero voy a seguir analizando, buscando en este mundo de industria 5.0, buscando la forma de tener un traductor de español del 1500 o 1600 al español del 2025. ¿Otra pregunta? ¿Audiencia? Muy bien. Les agradezco mucho por su participación. Nos vemos en el Congreso. Nos vemos en el Congreso. El Congreso es el 26, 27 y 28 de noviembre, todo el día. Van a estar científicos de todo el mundo. Muchas gracias a ustedes.